Usted se comprometió en julio a rendir cuentas, se comprometió personalmente a rendir cuentas sobre la película Dark Horse y ahora hoy se informó que su campaña decidió dejar eso en manos de la productora Go Up. ¿Por qué ese retroceso, si es que fue un retroceso? Hola, vi la rendición de cuentas en G1, busca en Google y ahí estás tú en G1. La rendición de cuentas estará ahí en el reportaje diciendo que la productora gastó incluso más de lo que recibió de inversión. En fin, de donde fuera, a donde fuera, se gastó dinero. La rendición de cuentas se hizo dentro de la investigación que está ocurriendo en Sao Paulo y la propia prensa la filtró. Ustedes lo publicaron, no fui yo, así que... De mi parte, yo digo lo siguiente. Quien tiene que rendir cuentas no soy yo. Es Lula quien tiene que rendir cuentas, así que ustedes tienen que pedirle explicaciones a él. ¿Dónde está Luliña? ¿Dónde está? ¿Está en España? ¿Está viviendo en ese lugar lujoso? No, ¿quién está pagando sus cuentas? ¿Dónde está la ruta del dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Cuál fue el origen? ¿Cómo es que lo están manteniendo allá en España? Alguien que tenía... Dentro del gobierno, usaba el gobierno de su propio padre para hacer negocios. Allá, Roberta, que es la cabildera del Careca, del INSS, y Marcola, de Lula, que abría las puertas de todo el gobierno para que su hijo hiciera negocios. Entonces, quien tiene que dar la explicación no supo. Usted se compró. Si yo... Usted dijo que estaba 100% dispuesto a prestar declaración sobre la pérdida del contrato convocado. Eso es una duda, la pérdida del contrato. Brasil está ardiendo en llamas, todo el mundo endeudado, Brasil quebrado. 200 industrias ya salieron de Brasil rumbo a Paraguay, más de 1.1 millones de CNPJs de empresas que están endeudadas. Tú llegas. Ustedes quieren insistir en una relación privada, con fines privados, que no tiene ninguna contrapartida pública. Gente, no sirve de nada, no me van a poner del mismo lado. Del lado de ese tipo, no me van a poner. Hoy, el gobierno, el mocoso, debe dar explicaciones, le van a exigir explicaciones. Yo estoy aquí para rescatar a mi Brasil. La Agencia Nacional de Cine, ANCIN, va a informar a la Policía Federal que Dark Rossi no tiene autorización para ser exhibido en Brasil. Acabamos de recopilar esta información con la Policía Federal dentro de esta investigación que se está llevando a cabo con autorización del Supremo Tribunal Federal. Sobre el financiamiento, si la película cometió delitos financieros, entre otros, que están bajo análisis de los investigadores. Hay solicitudes de información que fueron enviadas a ANCIN, que es la agencia reguladora que se encarga de estos asuntos del audiovisual en Brasil. Averiguamos que ANCIN tiene hasta la próxima semana para enviar estas respuestas a la Policía Federal, pero les adelanto, va a estar en el sitio de CBT News lo que ANCIN va a decir para los investigadores, que la película Dark Rossi aún no ha alcanzado las etapas mínimas de certificación para realmente ser exhibida en Brasil, entre otras cosas, porque no presentó, por ejemplo, estos datos sobre los contratos. ¿Cómo es el reparto de los derechos sobre los ingresos y quiénes son las personas que participaron en el financiamiento de la película? Todo eso está en el proceso de autorización para la exhibición de la película en Brasil, lo que aún no se ha presentado a las autoridades competentes. La PF envió una serie de preguntas a la ANCIN y SBT News averiguó que entre los cuestionamientos, la Policía Federal pregunta si hubo incentivo público a través de fondos, recursos públicos o enmiendas parlamentarias. ¿Cuáles son los nombres de todos los involucrados en la producción y distribución de la película y si la obra se ajusta a las reglas de la legislación brasileña? A principios de este mes, ANCIN emitió el registro de obra extranjera ROE, que se considera el primer y el paso más sencillo para que una obra audiovisual obtenga autorización para exhibirse en el país. Sí, ese registro de obra extranjera tiene carácter declarativo. De trámite, no es comprobatorio porque simplemente certifica que una producción extranjera quiere exhibirse en Brasil, pero no significa de hecho la autorización. Para recibir esa autorización, Dark Horse todavía necesita el certificado de registro de título, el CRT, emitido por ANCIN. Y para eso tiene que presentar todos estos documentos comprobatorios, como mencionamos hace poco. Y después todavía tiene que enviar esa producción al Ministerio de Justicia, que va a emitir la clasificación por edades de la película para ANCINE. Investigamos y vamos a decirle a la Policía Federal que para alcanzar ese nivel de autorización, la película Dark Horse todavía necesita presentar contratos de producción, información sobre los ingresos,
toda esa cadena de explotación de la obra. Para integrantes del gobierno consultados por SBT News, la película está muy lejos de ser autorizada porque hasta ahora ha proporcionado poca información sobre la película Dark Horse. Y ahora, respondiéndote directamente, consulté a la campaña del candidato presidencial Flavio Bolsonaro, que ya no trabajan más con esa perspectiva, ¿verdad? El impacto que tendría la película y la idea sería positiva en la campaña de Flavio Bolsonaro porque no hubo tiempo. Había una perspectiva de que esa película se exhibiera ahora en septiembre, pero eso al final no sucedió. Porque hasta el momento la obra no obtuvo todas las autorizaciones requeridas para eso. Entonces aquí tenemos información de bastidores y también un hecho, ¿no? Que no tiene autorización. Y la información de bastidores indica que la campaña ya no está trabajando realmente en torno a esa expectativa de exhibir. De las elecciones, porque no logró alcanzar su objetivo. Y hay más entre los cuestionamientos, ¿verdad? La preparación que se está haciendo del candidato Flavio Bolsonaro para la entrevista que debe tener esta semana en TV Globo. Entre los temas de los que quiere hablar, como la seguridad pública, el aumento del costo de vida en Brasil, también hay temas de los que no puede escapar, como hablar de la película Dark Horse, que es un homenaje a su padre. Y el discurso es decir que la producción de la película ya presentó datos sobre los contratos ante la justicia en Sao Paulo, que también estaba investigando información sobre el financiamiento de esta obra. Entonces, decir que para fines jurídicos todos los cuestionamientos sobre los contratos de Dark Horse ya fueron enviadas a las autoridades competentes. Y que él quiere tratar este asunto, al menos para la exhibición pública, como algo, un capítulo cerrado, que ya no tiene que dar explicaciones al público, porque según él, los datos oficiales indican que la película fue financiada no solo por Daniel Boccaro, por el banquero de Master, sino también por otros empresarios que aportaron recursos. También en esta película, que tiene como objetivo homenajear al padre, se buscaba generar impacto electoral, pero terminó siendo inviabilizado por toda la polémica que involucró la producción y el fondo. ¿Verdad? De los recursos, ya que el dinero salió de Brasil, se fue a Estados Unidos y perdieron, las autoridades brasileñas perdieron la trazabilidad de esos datos. Y hay mucha duda de si no sacaron el dinero del propio Master, ¿verdad? Daniel Boccaro, ¿qué tanto estaría involucrado en la producción de esa película? Marina, es interesante, Basilia, porque la película fue pensada justamente para ser usada de forma positiva en la campaña de Flavio Bolsonaro. Y eso lo vimos a lo largo de los últimos meses y empezó a ser un dolor de cabeza, ¿verdad? Un problema para la campaña que termina preocupándose por toda esta repercusión alrededor de este posible financiamiento de Daniel Boccaro que está siendo investigado. Gracias, Basilia, por tu participación con nosotros. Buenas noches y buen trabajo.